clase, nos tocó detenerla. Bueno, entonces muchachos, yo les contaba, les estaba compartiendo un saludo, una forma de saludar, y estábamos utilizando un verbo diferente al to be para preguntar cómo están, ¿sí? Entonces ahí utilizamos el verbo feel, ¿sí? El verbo to feel, que es el verbo sentirse, cómo se sienten ustedes. Y entonces en ese caso lo que hacemos es utilizar un auxiliar que es el auxiliar do, ¿sí? Do es normalmente do es un verbo, ¿sí? Es un verbo irregular, es el verbo hacer, pero como auxiliar es el auxiliar que nos ayuda a formar las oraciones negativas e interrogativas en el tiempo presente, ¿sí? Entonces, how do you feel? How do you feel? Es una pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten? Y normalmente uno responde con el mismo verbo. I feel very well, por ejemplo. Or I feel fantastic. Fantastic. Or I feel terrific. For example. ¿Ustedes qué creen que significa terrific? Si yo les digo I feel terrific, ¿qué estaré diciendo yo? ¿Estaré bien o estaré mal? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué suena eso de terrific? Estaría mal, o sea, Mal, suena que está mal, ¿cierto? Pero no, resulta que este terrific es good o very well, very well. Sí, terrific, nosotros lo tendemos a confundirlo con el terrible del español. Es lo que se llama en inglés un falso amigo. Sí, es como una palabra que uno cree que es y no. Pero sí hay una que se parece que es terrible. Terrible sí es terrible. ¿Sí? Entonces yo puedo decir I am pretty well, que sería muy bien. I am pretty well. Me siento muy bien o estoy muy bien. O con el mismo feel, I feel good. Por ahí hay una canción que se llama así. I feel good. Me siento bien, muy bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a retomar donde dejamos en la última clase. Yo quiero que me cuenten si tuvieron oportunidad de mirar el material, lo que teníamos en la plataforma. Algunos no están todavía en la plataforma, muchachos. Qué pena con ustedes. Estuve presionando, pero apenas hoy me van a ingresar los estudiantes. ¿Sí? Hubo un error ahí de comunicación. No fue culpa pues, de ustedes, lógicamente. No es culpa de ustedes. Pero sí hubo un error de comunicación y yo le escribí a una persona que ya no estaba. Entonces, ahí pasó ese incidente. Pero ya eso se solucionó hoy. Para que todos ya puedan mirar en la plataforma, puedan participar en el foro, en ese foro que hay, en ese primer foro que hay en la semana 1, y puedan mirar las actividades que hay. Listo. No se preocupen por eso, que habrá tiempo para mirarlas. Entonces, quiero que me cuenten si tienen alguna observación, si vieron el material, si tienen alguna pregunta de la clase pasada, de lo que vimos la clase pasada, para que retomemos entonces desde donde terminamos la clase pasada. ¿Les parece? Sí, o si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber, por favor. Ok, estamos bien entonces. Ok, entonces, contractions with be. Resulta que nosotros podemos hacer unas contracciones con el pronombre y el verbo, la forma del verbo to be, y usamos un apóstrofo, que es este signo que está aquí, que se llama apóstrofo.
y lo que hacemos es contraer, hacer una contracción. Es decir, hacemos de dos palabras, formamos una más corta. Y en este caso, entonces, se dice I'm a teacher. I'm a teacher. ¿Sí? El pronombre am, entonces, tenemos el pronombre I plus am, quedaría como I'm a teacher. Is, recuerden, este is es para tercera persona singular. She is, quedaría como she's. He is, queda como his. Example, he is a boy. He is a boy. Linking, aquí hay algo que se llama linking sounds. O linked sounds. Si yo tengo este sonido de S, cuando lo pronuncio queda como a. Entonces, sa. Lo pego aquí. He's a boy. ¿Yes? Eso pasa mucho en inglés cuando estamos escuchando spoken English, es decir, el inglés hablado. Pasa muchísimo eso. Luego tenemos este pronombre. Recuerden que este pronombre it es el pronombre neutro. Entonces quedaría como it is y con la contracción queda it's. Este pronombre neutro se utiliza para animal o cosa. Entonces, ¿cómo queda? It's a cat. It's a cat. El ejemplo, ¿cierto? Es un gato. Ahora, are. Esta forma are, recuerden, tenemos para los pronombres you, quedaría you are, quedaría your students. Entonces, en este caso, esta oración es plural. ¿Sí? Recuerden, en el video de la clase pasada pueden ver que utilizábamos un sustantivo como student, que es singular, necesita que antes tenga un artículo. ¿Y cuál es ese artículo? A student. A student. Es decir, un estudiante. Entonces, si fuera singular sería you are a student. O podríamos decir también you're a student, si fuera singular. ¿Sí? Devolvámonos aquí un momentico. Bueno, aquí no lo habían puesto. Your students, vamos a ver si aquí está. No, bueno, no sé si está más adelante, pero ahorita se los escribo. Y este es we're students. We're students. Ese we, recuerden que esa es la primera persona plural, es decir, yo estoy incluido. Por eso yo digo nosotros somos estudiantes. We're students. Y they, que será la tercera persona plural para los pronombres he, she, it. So, they're students. Ok, entonces aquí decimos my teacher is a woman. My teacher is a woman. ¿Sí? Aquí hacemos la conexión is a woman. Entonces, ¿cómo hacemos la contracción acá? Necesitamos qué pronombre reemplazaría a my teacher, en este caso, is a woman. Yo para referirme a ella, entonces ya puedo utilizar el pronombre, que equivale a she. ¿Les quedaría cómo? ¿Cómo creen que queda esa oración? ¿Quién quiere hacerla? ¿Quién me quiere decir cómo queda? Sí, les voy a dar una pista. Me voy a volver aquí un poquito a la tercera persona del singular. Miren, ahí está. Entonces, como es mujer, sería she, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la contracción. Entonces quedaría she's very good. She's nice. Muy bien. She's nice. Muy bien, excelente. My dog has 4 puppies. 4 puppies, look. 1, 2, 3, 4. So plural. 4 puppies is plural. So what is the pronoun for plural? For the third person plural.
Como yo llamo a referir a los 4 cachorros, ¿sí? Plural. Entonces vamos a utilizar they. They are cute o they're cute. ¿Sí? Muy bien. Muchachos, si tienen preguntas me dicen, por favor. No me dejen continuar si tienen alguna pregunta. Ok, I like you. Yo enseguida les paso esta presentación. Listo. Ahí se los voy a mandar al WhatsApp. Ok, I like you. So, I like you. You're friendly. You're friendly. ¿Sí? Tú eres amigable. I have sisters. So, this is a woman and they are women too. They are women, sorry. She's a woman and she's a woman. So, they are women. They are sisters. So, I have 2 sisters. Y si yo voy a incluirme, o si la persona se va a incluir, dirá, we're students. We're students. O we are students. The next form. ¿Cómo formamos entonces el negativo? Es muy sencillo. Después de la partícula del verbo, después de la forma del verbo, ponemos esta partícula, not. I am not a teacher. I am not a teacher. Y podemos entonces hacer contracciones también. Con el pronombre I podemos hacer solo esta contracción. I'm not. I'm not a doctor, por ejemplo. Ya con los otros pronombres tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de hacer contracción del pronombre con la forma del to be o del to be con la partícula not. Sí, entonces tengo 2 opciones, como les decía. Con you are, que ya lo vimos que queda you're not. O podemos hacer la contracción del to be con el not y queda aren't. You're not a doctor or you aren't a doctor. Y cualquiera de las dos es válida. Listo. She. Con she pasa lo mismo. Tengo la opción de contraer pronombre con verbo y quedaría she's not. O de contraer el verbo con el not y queda she isn't. Isn't. So she's not a doctor or she isn't a doctor. Con el pronombre he pasa lo mismo. He is not a doctor or he's not or he isn't. ¿Sí? Así como con el she. Aquí entonces estoy negando. ¿Sí? Estoy diciendo, tú no eres un doctor, ella no es un doctor, él no es un doctor. It is not a city. It is not a city. Como aquí, puedo decir it's not o puedo decir it isn't. It's not, it isn't. We are not doctors. Quedará entonces we are not. O we aren't. Tengo también 2 opciones de contracción. You are not teachers. Mira que ya este es plural. El pasado decíamos you are not a teacher, porque era uno solo, ¿cierto? Tú no eres un profesor. Aquí es ustedes, ¿cierto? You are not teachers. You're not teachers or you aren't teachers. Tenemos las 2 opciones también. Con they pasa igual. Podemos contraer they are not o they aren't teachers. Mira que es muy sencillo hacer esas contracciones. Y la forma negativa es muy fácil porque simplemente es poner not después del verbo. Entonces, si yo voy a decir yo soy un doctor, yo digo I am a teacher. A doctor, perdón. I am a doctor. Y si voy a negar, I am not a doctor. ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer. Ok, ¿tienen preguntas de esta contracción y la forma negativa?
Ok, vamos a seguir. Vamos entonces a practicar aquí, listo. Vamos a mirar, tenemos three women. We have three women here. Yes, 1, 2, 3. And we have here two options, isn't and aren't. Isn't and aren't. So, the women, nurses. Nurses sería enfermeras. So, the women isn't or aren't. What do you think? What do you think is the right option? Isn't. Me va a prestar un cuaderno y un lapicero. Sorry, what is the answer? Can you repeat, please? So, the women isn't or aren't. ¿Cuál de las dos creen que será? Isn't. Isn't, remember, isn't is for singular. Yeah, remember, isn't. Si fuera una sola mujer, sí. Pero como son varias. Es decir, the women equivale al pronombre they. Equivale a este pronombre, porque estoy hablando en plural. Estoy hablando de una tercera persona, pero plural, es decir, ellas. O sea, en la oración yo puedo decir the women o puedo decir they. Entonces, como ellas están vestidas de médico, como no son enfermeras, vamos a negar eso, ¿cierto? Entonces, they aren't. They aren't nurses. Sí, porque women es el plural de woman. Sí, tenemos woman, tenemos women, el plural. Ok, entonces ahora sí sabemos que ya son ellas, son médicas. Entonces, ¿cómo decimos? Para ya decir la afirmación, utilizando el pronombre they. ¿Cómo creen que queda? A woman doctor. The women are doctors. Sí, muy bien. O podemos entonces utilizar ya el pronombre que equivale a the women. En inglés eso es muy usual, que yo primero menciono el sujeto, the women, y ya luego no hay necesidad de mencionar al sujeto, sino que lo cambio por el pronombre que le corresponde, en este caso they. Entonces quedaría como their doctors. Their doctors, sí, utilizando la contracción. Ok, let's continue. Bueno, miremos esta niña. This is a girl. This is a girl. So, this girl isn't or aren't? Isn't. Very good. Isn't a teacher. Muy bien, porque this girl equivale al pronombre she. ¿Sí? Es como si yo me refiriera a ella como ella o esta niña. Ahora sí, vamos a utilizar la contracción y vamos a afirmar que ella es una estudiante. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esa? Acuérdense que como es singular, vamos a necesitar algo adicional que va después del verbo, pero como es singular el sustantivo, vamos a necesitar algo que vimos en la primera clase, que está al comienzo de esta presentación. ¿Sí se acuerdan? Ok, vamos a hacer. Ok, go ahead, dime. Ok, repeat please. Sorry. Entonces, she's a student. Muy bien, entonces miren, aquí necesitamos este artículo. ¿Sí? Así como aquí decíamos, she isn't a teacher, aquí lo necesitamos para decir she's a student. Es decir, ella es una estudiante. ¿Sí? Ese es el artículo que me está diciendo una, me está diciendo que es singular.
una estudiante. Muy bien. Okay, this animal, a dog. So this animal isn't or aren't? Singular. It's singular, very good, singular. So, The singular is, acuérdense que this animal, o sea, para animal o cosa, utilizamos it, el pronombre it. Entonces decimos que mírenlo aquí está, ¿cierto? Mírenlo aquí está el pronombre it. Entonces, this animal isn't a dog. Ahora sí vamos a hacerlo afirmativo. Y con la contracción. ¿Cómo creen que quede? it's a cat. Very good. It's a cat. It's a cat. Muy bien, exactamente. Mira que siempre que sea singular van a necesitar este artículo. It's a cat. Ok, very good. Ahora, muchachos, en inglés, resulta que en inglés nosotros tenemos unas palabras que llaman adjectives. Adjectives, o sea, los adjetivos. ¿Qué hacen los adjetivos? Los adjetivos nos ayudan a describir al sustantivo. ¿Sí? Y el sustantivo, pues ya vimos también al comienzo de esta clase, que lo empezamos la vez pasada. También vimos que el sustantivo, ¿qué es? Es una palabra que nombra persona, animal o cosa. Entonces el sustantivo puede calificar a ese sustantivo. El adjetivo, perdón, puede calificar a ese sustantivo. Me puede decir de qué color es, a qué temperatura, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, de qué color, de qué tamaño, si es costoso, si es económico, si es suave, ¿sí? ¿Dónde lo hicieron? O sea, hay muchísimos adjetivos de muchos tipos. En este caso nos estamos utilizando al to be también como un auxiliar, o bueno, para decir también entonces que a fire is warm, a fire is warm. Es decir, un fuego es cálido, ¿cierto? Un fuego es cálido. ¿Sí? Y aquí está el adjetivo, warm. Y aquí está el sustantivo, fire. Fire es el sustantivo aquí, es un fuego, es algo que está encendido. Y aquí la forma del to be. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos. Decimos, an elephant is big. ¿Sí? Y aquí nos dicen entonces, adjectives describe nouns. A butterfly is small. A butterfly is small. ¿Sí? A ball is round. A ball is round. A fire is warm. Sarah is happy. Sarah is happy. Entonces, miren, aquí todos los adjetivos están representados con este color. Y va después de la forma del to be. An orange, miren aquí artículo, an, porque este comienza con vocal, acuérdense. An orange is round. An orange is round. Oranges are round. Entonces, miren que aquí como ya es plural, ya no es una naranja, sino que son varias, ya será oranges. En general, las naranjas son redondas, ¿sí? Entonces, yo no tengo que decir the oranges are round. No, en general las naranjas son redondas. ¿Qué cambia entonces aquí? Tenemos el plural, debemos tener una forma de to be plural, pero el adjetivo, miren que no cambia. Eso es muy importante. Que si en español yo dijera estas mismas oraciones, yo diría la primera, la A, yo diría, una naranja es redonda. ¿Sí?
Y el ejemplo B diría, las naranjas son redondas. Entonces miren que el adjetivo tiene que coincidir con el sustantivo. Naranjas redondas. Una naranja es redonda. ¿Sí? Si ven ahí, en inglés no cambia el adjetivo. Siempre será la misma palabra. Sin importar si es plural o singular. Jane. Jane es el nombre de una mujer. Y nos dicen entonces, Jane is young. Jane is young. Jane es joven. Ada and Rob are intelligent. Ada and Rob are intelligent. Entonces aquí yo podría cambiar estos dos pronombres por they. Por el pronombre they. Y sería lo mismo. ¿Sí? Yo no estaría mencionándolos directamente, sino con un pronombre que les corresponde. Entonces, como pueden ver, la estructura es el pronombre, la forma de to be y el adjetivo. I am happy. It is round. We are young. ¿Sí? Miren, ahí está. Esa es la estructura, muy fácil. Pronombre, forma de to be y adjetivo. Y listo. Vamos a mirar entonces estos ejercicios. He's not clean. He is not clean. Él no está limpio. His small, rich, or dirty. ¿Qué piensan ustedes? Small, rich, or dirty? Okay, he is dirty. Dirty es el opuesto de clean, es decir, sucio. He is dirty. Okay, deserts. Deserts aren't wet. They're sad, sweet, or dry. Los desiertos no son húmedos, son sad, sweet, or dry. Right. Dry. Good, very good, excellent. They're dry. También que aquí se refieren a los desiertos, miren, deserts, como day. ¿Qué quiere decir eso? Las cosas o los animales en plural equivalen al pronombre they. ¿Sí? Así como el singular es it, que es él o ella. En plural será, en este caso, deserts, o sea, los desiertos. En general, los desiertos no son húmedos, son secos. Okay. Ice cream. Okay, what about ice cream? Ice cream, cold, warm, small, big. Cold. Okay, cold. ¿Y qué forma de Frío. cold le vamos a poner? Are or is? Are. Are you sure? Is. Ice cream. Ice cream. Is cold. No sé, creo que is. Muy bien, is. ¿Por qué? Porque acuérdense que is es la forma de tercera persona singular. Claro, ¿para quiénes? Para he, she, it. Para esos tres va a ser is. Y ice cream es una cosa. ¿Sí? El ice cream es una cosa. ¿Qué cosa? Un helado. Pero es una cosa. Bien. Ok, a fire is warm. Ese ya lo teníamos de ejemplo. Te lo voy a pasar. The tree. Look at the tree. This is the tree. So the tree, tall, short, young, or... Sorry?
What is your answer? The tree. Mm, Is only one. the tree is tall. The tree is tall. Very good. Sí, miren que ¿por qué the tree? Porque es que es uno solo, miren, singular, es un solo árbol. Ahora ¿qué pasará con este ejemplo que sigue? The bushes, o sea, los arbustos, estos ya serían arbustos con respecto a este. ¿Qué pasa entonces con the bushes? Sería con where. Con are. Muy bien, claro, porque ya no es uno solo, sino que son varios. Varios. Y con respecto al árbol, el adjetivo que los califica es short. Short es corto. También lo puedo utilizar para referirme a la estatura de alguien. Es decir, short. She is short. O sea, ya es bajita. Or Short he is. también se puede referir para algo pequeño, o sea, Bueno, diminuto. más que pequeño, esto es corto. Hablando como de estatura o hablando de una medida como de longitud. Que pequeño ya implica es tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, an elephant is big, ¿sí? Como en el ejemplo que vimos ahorita. A mouse is small, ¿sí? Ahí ya más sería más small, porque small tiene que ver más con el tamaño, no con la longitud, por ejemplo, Ok. ¿sí? Y miren que esos adjetivos en el caso de ustedes que estudian logística son muy importantes, porque ustedes están muy relacionados con, por ejemplo, con empaques, con el embalaje, cómo van a embalar, por ejemplo, algo, ¿sí? Las medidas, que en inglés era size, size es I-Z-E, o sea, S-I-Z-E, size, se refiere al tamaño. Entonces es un vocabulario que sí está muy relacionado con usted. Short, por ejemplo, o shorts con una S, se llama una prenda de vestir que casi todos usamos, que son como unos pantalones, son los pantalones cortos. Y de hecho se llaman así, cortos, shorts. Aquí nosotros en Colombia, bueno, al menos en Colombia, les decimos chores. Pásame unos chores, si han escuchado. O pásame el chor. Pero realmente la palabra es short. Y de ahí viene la palabra chor. Pásame el chor. Es de ahí. Es una prenda de vestir, pero es por eso, porque son cortos. Ok, let's continue. Ok, ahora vamos a mirar entonces el to be con respecto a un lugar. A place. Place es lugar. Cuando hablamos de un lugar, entonces nos referimos a qué? A una casa, a un edificio, a una playa, a una isla, a cualquier lugar. Example, Janet is at home. Y aquí hay una preposición muy importante que vamos a usar mucho, que es at. Cuando hablamos de lugar, vamos a utilizar tres preposiciones, que son at, in, on. ¿Sí? Sobre todo esas tres, hay muchas más, pero sobre todo esas tres preposiciones nos interesan mucho, porque pueden ser de lugar y pueden ser de tiempo. Miren que cuando yo les escribo a ustedes el horario de la clase, yo les digo, the class starts at 6. Y ahí utilizo at para hablar de tiempo. Aquí lo utilizamos para hablar de lugar. Janet is at home. O sea, Janet está en casa. Es lo que traduce. Si lo utilizara con un ejemplo, por ejemplo, el Sensa, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden decir, I study at Sensa. Ahí utilizaríamos at, porque es el lugar. ¿Sí? Miren que Sensa como tal sería un lugar.
¿sí? Entonces, ese es el uso de las preposiciones. Ok, Janet is here. Here, miren que el sonido de la H es como una J. Here, y la E no suena. Janet is here. Janet está aquí. Bill is at the library. Bill is at the library. Bill está en la biblioteca. No confundan library con librería. No, library es biblioteca. O la biblioteca pública o una biblioteca en general de una universidad o así. Library. Si fuera tienda de libros, o sea, ya una librería donde usted puede ir y comprar el libro, en la biblioteca usted va y lo lee, por ejemplo, o se lo prestan. En la librería no. La librería sería bookstore. Bookstore. Enseguida se las escribo. Entonces, miren, ese library, por ejemplo, es otro falso amigo. Uno creería que library es librería y no, es biblioteca. Ok, Bill is at the library. Here equals a place. Es decir, here es igual a un lugar. At the library también es un lugar. Be y luego el lugar. Entonces esa es la estructura, ¿sí? Miren que luego está el be y luego va el lugar. Por eso entonces el ejemplo dice, Bill is at the library or Janet is here. One word places. O sea, palabras o lugares de una sola palabra. Downtown. Oh, no, sorry. Janet is here. Es decir, Janet está aquí. Janet is there. El opuesto de here is there. O sea, allá. Downtown. Downtown es el centro de la ciudad. Entonces, cuando decimos downtown, estamos hablando del centro de la ciudad. Janet is downtown. Downstairs. Escaleras abajo. So Janet is downstairs. O sea, abajo, donde empiezan las escaleras. O donde terminan. Upstairs. Janet is upstairs. Arriba. Escaleras arriba. Yes? Okay. One word places. ¿Cuáles son los lugares entonces de una sola palabra? Inside, perdón, outside, que sería afuera. Janet is outside. Janet está afuera. Or Janet is inside, adentro. ¿Sí? Okay, Jonas. Jonas is this man. This is the name of the man, Jonas. Jonas is outside. Entonces, ¿con respecto a qué? Con respecto a esta carpa, Jonas está afuera. Jonas is outside. Y si estuviera dentro de la carpa, sería inside. Luke is the man, this man. Luke is upstairs. Sí, mírenlo. Lo que yo les decía, escaleras arriba o arriba. Arriba de las escaleras. Yes. Entonces, aquí ya tenemos unas preposiciones que tienen dos palabras. Preposition y luego tenemos el sustantivo. Entonces tenemos Sylvia is next to Jenny. Next to significa junto a. ¿Sí? Cuando estoy hablando de dos personas, entonces será junto a y la otra persona. En este caso, Jenny, con respecto a Silvia, ¿cómo está? Junto a Silvia. ¿Sí? Entonces se forma algo que se llama prepositional phrase. ¿Sí? Prepositional phrase. Es decir, tengo una preposición más un sustantivo. Eso me forma una prepositional phrase. Ok, so Yara. Yara is, con respecto al agua, ¿cómo está Yara? Con respecto a la piscina. ¿Estará dentro o fuera de la piscina? Está dentro de la piscina.
Ok, good. Entonces utilizamos in. Yara is in the pool porque está dentro de la piscina. Muy bien. Leah. Ahora, Leah. Con respecto al carro, ¿cómo está Leah? Sí, miren que las preposiciones siempre son como un sustantivo con respecto al otro. Sí, entonces con respecto al carro, ¿cómo está Leah? Denme un minuto, piensen en esa. Un minuto, abro algo acá. Ok, entonces, ¿cómo creen ustedes que esté Leah en ese caso? Leah is on car. Sobre. Leah. Ok, muy bien. Leah is on the car. On the Entonces car. aquí necesitamos on, esa preposición, también la van a ver mucho combinada con at y con in. Esas tres preposiciones, como les decía, pueden ser de lugar o de tiempo. Entonces, con respecto al carro, Leah is on the car porque está haciendo contacto con el carro. O sea, está encima del carro. On se utiliza cuando el objeto está haciendo contacto con la superficie. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros decimos, si estuviéramos en el Sensa, por ejemplo, diríamos, nosotros estamos en el cuarto piso. Entonces diríamos, we are on the fourth floor. Ahí diríamos con on, porque nosotros estamos sobre el cuarto piso. ¿Sí? Ahí utilizaríamos on. Muy bien. Entonces, he is downtown. He is upstairs. He is outside. One word. Sí, estas son de una palabra. Miren, downtown, upstairs, outside. Ahora, she is on the car, at school, in the pool. Prepositional phrase. Es decir, estas tenemos el lugar, miren, the car, school y the pool, pero además tenemos una preposición, on, at, in. Sí, sí ven, y por eso se llaman prepositional phrase. Es decir, las preposiciones son muy importantes en inglés y son quizás uno de los temas más extensos para estudiar. Porque son muy específicas, muchachos. Las preposiciones son muy específicas. Por ejemplo, si Lía estuviera encima del carro pero sin hacer contacto, por ejemplo, si estuviera suspendida con una cuerda y estuviera por encima del carro, ya no podría utilizar on, sino que utilizaría above. Leah is above the car. Es decir, está por encima del carro, pero no encima del carro. ¿Sí? Entonces a las preposiciones hay que ponerles muchísimo cuidado. ¿Cómo uno identifica cómo usarlas? A través de hacer oraciones, de hacer ejercicios, de buscarlas en los diccionarios. ¿Sí? Cuando ustedes estén leyendo algo, buscar, ve esta preposición, ¿por qué será así y no es la otra? ¿Sí? Pero es por eso, porque es como estén respecto un objeto al otro. Esa es la explicación. Sí, miren, aquí por ejemplo tenemos otras preposiciones como under, que es debajo de, above, miren la que yo les decía, si Lía estuviese encima del carro pero sin contacto, sería above.
Entonces, the plant. ¿Cómo está la planta con respecto a la mesa? The plant is... On. 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 Very good. The plant is on the table. Oh, sorry. The plant is on the table. Muy bien. Very good. Is on the table. Claro, porque está haciendo contacto con la mesa. Muy bien. Okay, Max. Max is this person. The name of the man is Max. Entonces, ¿qué diríamos? Max is downtown here outside. What do you think? ¿Qué piensan? Acuérdense que decir here es decir aquí. Pero según esa imagen que se ve por allá, unos edificios. Más is on site. ¿Cómo se pronuncia? Outside. Bueno, podría ser outside, sí. Tienes razón. Max is outside. Ahí se ve que está como afuera, no está dentro de ningún edificio. O podría ser downtown, si fuera el centro también. Podría ser. O sea, aquí dicen downtown, pero tienes razón, podría ser outside. Claro, porque no están dentro de un edificio, o sea, que está afuera. Está bien. Ok, vamos a mirar aquí estas. Qué pena, yo les corro aquí esto. Aquí tenemos a la chica y nos dice at, under, next to y on. Con respecto a la escuela, ¿cómo estará ella? Beth is. Con respecto a la escuela, Beth is under school. No creo. Next to Beth school. is No. on school. On school. Está encima de la escuela. No. At porque es nunca. At. Muy bien. Porque at, estamos hablando del lugar como el ejemplo del Sensa, ¿cierto? Por ejemplo, I study at Sensa. I am at Sensa. ¿Sí? Está muy bien. I am at home. ¿Sí? Si voy a decir yo estoy en casa, at home. The table and the chair. Sí, aquí tengo un sustantivo plural. Miren, the table and the chair are. Y con respecto al árbol, ¿cómo estarán? The table and the chair. Under the tree, above, on, or at. Under. Under the tree. Very good. Under the tree. Ok, entonces vamos a mirar un pequeño resumen, ¿cierto? De esas patrones básicos de ese to be, ¿sí? Basic patterns with the, es decir, los patrones básicos. ¿Cómo son esas estructuras básicas? Entonces recuerden, tenemos un artículo an, luego tenemos un sustantivo singular elephant, luego tenemos una forma singular de to be que es is, y en este caso tenemos un adjetivo que está calificándome a ese elefante, diciéndome es grande. An elephant is big. Sí, entonces aquí tenemos el sujeto. Recuerden que el sujeto en la oración puede ser el pronombre I o puede ser el sujeto, como en el caso del elefante, an elephant. Luego tenemos el to be. ¿Sí? Entonces hay tres formas básicas que vimos aquí en esta presentación. Con un sustantivo, a noun, ¿cierto? Con un sustantivo diciendo I am a teacher, ¿cierto? Yo soy un profesor, o I am a student, I am a doctor, she is a nurse,
Por ejemplo, con un adjetivo, en el caso de que digamos she is happy, es un adjetivo, ¿cierto? O en el caso del elefante, an elephant is big, también podría ser. O con un lugar, como por ejemplo, she is at, I am downstairs, ¿cierto? Es decir, lugares. Y esos lugares, simplemente una palabra que me describe un lugar de una sola o a prepositional phrase, es decir, un lugar de gym y una preposición. At the gym, Sensa, at school. Entonces, esto está correcto. Si yo digo an eagle is a bird, an eagle is a bird. Correct? Yes or no? Is right or wrong? ¿Está correcto o no? Yes, it is right. It is correct. Está correcto porque miren que tengo el sustantivo singular acompañado por un artículo singular, un verbo to be singular y también otro sustantivo singular. Recuerden que deben coincidir. Es decir, si yo digo un sustantivo singular, un to be singular debe tener un sustantivo singular luego. Para que pueda sonar, un águila es un ave. Sí, miren que ahí todos son singulares. ¿Qué tal este? X is healthy. X is healthy. Is right or wrong? Right or wrong? ¿Está bien o mal? One egg, two eggs. An egg is healthy. Two eggs is healthy. No. Incorrect. Necesitamos ahí la forma plural del verbo. Entonces, ¿cómo quedaría? Eggs are healthy. Eggs are healthy. Sí, ahí está el error. Y sería correcto decir eggs are healthy. China and Japan are countries. Is good or not? ¿Está correcta esa oración? China and Japan are countries. Is correct? Yeah. Yes or no? Yes. Yes, very good. Está bien, acuérdense. China and Japan equivale al pronombre they. Si yo me voy a referir a ellos como pronombre, they are countries. China and Japan. Muy bien. The lion are big. The lion are big. ¿Estará bien o no? Sorry, how many lions? How many lions are there? ¿Cuántos leones hay ahí? 2, 3, 4, or just one? Only one lion, yes? There is only one lion. O sea, solo hay un león ahí. O sea que la forma del to be será is. Aquí está el error. Lion is big. The lion is big. Si fueran más leones, si hubiera otros 2 o 3 leones ahí, o siquiera otro, o sea, 2, sería the lions, y le pongo la S, are big. Ahí sí podría ser are big. Si le pongo S aquí, the lions are big. Ahí sí sería. Okay, the boys is at the beach. The boys is at the beach. ¿Esto está bien o no? The boys. Sería con, Plural. está mal, sería con were, que son varios. Con are. Very good.
Muy bien, muchachos. Está muy bien. Sería con are, claro, porque the boys es plural. The boys es plural, entonces are. Muy bien, muchachos. Ahí terminamos esa presentación. Yo ya enseguida se las voy a mandar al grupo. ¿Sí? Yo lo mando Entonces, al Q10, profe. bueno, en el Q10 no me deja subir PowerPoint, pero yo se las paso al grupo de WhatsApp. Ok. Sí, yo se las mando al grupo de WhatsApp. Porque es que ese Q10 no me deja subir presentaciones, no sé por qué. No permite ese tipo de archivos. Bueno, Entonces, entonces, ¿qué más tenemos? Sí, cuéntame. yo te voy a preguntar algo. A la Entonces, clase los sí. videos que aparecen, los videos que aparecen ahí en Q10 que uno ve también, o es esto Ah, mismo. no, los videos sí, los videos sí. Miren que ya está el video de la primera clase. Ah, Sí, ok. miren, contenido clase 1, lección clase 1. Ya luego les voy a crear clase 2, clase 3. Por ejemplo, la clase de Eso. hoy, yo se las voy a montar más tarde. Sí, ahorita más tarde ya les monto esta clase. Y el viernes monto la del viernes, la que hagamos el viernes. Ahora, vamos a evaluar este viernes, y les voy a poner una evaluación para que hagamos una primera nota. Una evaluación de lo que hemos visto hasta ahora. Y las preguntas van a salir de lo que vimos en clase. Entonces, no va a ser nada. Sí, va a ser muy fácil Profe, el examen. Sí, lo que cuéntame. pasa es que los viernes yo tengo otro módulo que se me cruza, entonces por Ah, eso los viernes no me conecto. ok, no hay ningún problema. Porque mira que yo grabo la clase. Entonces Y no hay para el ningún tema de la problema. evaluación. Ah, no, porque es que no es solo el viernes que la tienes que presentar, no. Yo la Ah, organizo el viernes, pero yo les pongo un tiempo para que la hagan, ¿cierto? ok, Pues normalmente yo la dejo hasta la otra semana, ¿sí? Normalmente les doy 2 opciones para que la presenten también, ¿sí? Ustedes tienen 2 opciones para presentar esa prueba. Es decir, si en la primera no les fue tan bien, ahí tienen una segunda opción. Y les queda la nota más alta, ¿sí? Pero son muy fáciles, muchachos, los exámenes son de lo visto en clase. Yo nunca les pregunto nada que no hayamos visto en clase. Pero sí deben leer muy bien. Miren, la clave es la lectura. Deben leer muy bien. Por eso las clases quedan montadas. Ustedes pueden volver y dedicarle un rato a ver la clase. Me pueden preguntar, si ven la clase y no les quedó claro algo, me preguntan, profe, no me quedó claro cuándo se llama prepositional phrase, por ejemplo. O no me quedó claro cuándo utilizo el verbo plural, la forma plural del to be y con qué pronombres. Yo vuelvo y les cuento. Listo, yo no tengo ningún problema, muchachos. Este material que en la semana 1, que fue la semana que terminó, no lo alcanzamos a evacuar todo, pero aquí hay unos videos, miren, aquí están cargados unos videos que los pueden ver ustedes en cualquier momento. ¿Sí? Para que la próxima clase del viernes vamos a hablar de eso. Es decir, el examen es de lo que vimos hoy más lo que veamos el viernes. El viernes vamos a ver lo que es el presente simple. Cuando nosotros usamos presente simple. ¿En qué momentos usamos presente simple? Aquí se nos cruzó un poquito lo del pasado, no se preocupen. Eso lo vemos la otra semana. ¿Sí? Cuando usamos pasado y eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que como el miércoles pasado no tuvimos la clase, ¿sí? Porque empezamos viernes. Pero no hay ningún problema, muchachos. Estamos en la semana. Quiero que miren entonces aquí donde hay un contenido que se dice Glossary of Terms. Glossary of Terms. Nosotros tenemos en inglés, cuando hablamos de glossary o glosario,
hablamos de un vocabulario más especializado, ¿sí? Un vocabulario especializado en el área de estudio, en este caso la logística. Entonces les recomiendo que descarguen este glosario, este archivo que está en PDF y que lo tengan ahí a la mano, ¿sí? Ahí hay un vocabulario muy relacionado pues con lo que es con la cadena de suministro, con logística y con algunos términos pues que se usan, ¿sí? Por ejemplo, ABC. ¿Qué significa ABC en logística? Sí, significa Activity Based Costing, ¿sí? Un poquito hablando de costos, de presupuesto, y está en un glosario, miren, está en un orden alfabético, ¿sí? Es muy completo, ¿sí? Y les va a servir mucho, porque hay muchas cosas, sobre todo cuando uno trabaja, no sé, de pronto algunos de ustedes trabajan en una agencia de aduanas o algo, y muchos formularios vienen con este tipo de términos. Ustedes pueden consultarlos, ¿sí? Pueden consultarlos, pueden, por ejemplo, arrival notice, ¿qué significa eso? Y es muy extenso, como pueden ver ahí, ¿cierto? Por ejemplo, bookings. ¿Qué significa eso de bookings? Bricks and mortar, por ejemplo. Este es un término muy usado. Bricks and mortar es como cuando uno habla como de una empresa que tiene un local físico, ¿sí? No en línea, sino que es físico. Eso es decir, ustedes pueden ir a la tienda como tal, escoger la mercancía, tocarla. Entonces se llama bricks and mortar. Miren lo que está. Ay, qué pena, se seleccionó todo. Si ustedes van a mirar qué significa esto literalmente, es como decir ladrillo y... ¿Hay fallas con el internet? Bueno, por ahí está escribiendo un compañero. Es como ladrillo y cemento, ¿sí? Entonces dice, the art of selling through a physical location. ¿Sí? O sea, cuando se hacen ventas en un espacio físico, como tal. Entonces, es muy interesante que exploren ese archivo para que lo descarguen. Y también tenemos este que dice English for Logistics. Este también es muy interesante y les recomiendo también que lo descarguen. Creen una carpeta con este archivo. Okay. Aquí está el archivo. Déjenme mirar si yo les descargué. Yo creo que no les puse el archivo en PDF. No sé qué pasó. Tengo que verificar por qué no quedó el archivo en PDF. Este es un libro. Está acompañado de un archivo en PDF. ¿Sí? Entonces en este archivo hay unos diálogos y un vocabulario relacionado con la logística. ¿Sí? Entonces les voy a organizar esto para montarles el archivo en PDF que tiene los diálogos y que tiene las cosas. ¿Ok? No está ahí, no sé qué pasó. La verdad no sé qué pasó porque no cargó. Bueno, ¿qué más tenemos aquí en la semana 2? Aquí hay un ejercicio de lectura, pero este tiene que ver con el pasado. Entonces, como no lo hemos visto, como no hemos visto el tema del pasado, lo podemos dejar para más adelante. ¿Sí? Como les decía, este viernes vamos a mirar lo que es presente simple. Cuando usamos el presente simple, las estructuras
Y ya la próxima semana nos dedicamos a mirar lo que es pasado y futuro, ¿sí? El pasado sí lo podemos evacuar en una de las lecciones y el futuro en la otra, para que, para que nos rinda. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a mirar aquí de la primera semana que nos falta. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el foro. No sé si alguno de ustedes ya participó en el foro. Bueno, sí, algunos de ustedes ya participaban en el foro. Sí, muchos ya lo han hecho. Yo los voy a revisar. Finalizando la semana los voy a revisar también. La idea del foro es que ustedes se presenten, ¿sí? Hagan una pequeña presentación de quiénes son y luego digan por qué creen que el inglés es importante, por qué es importante para sus carreras, por ejemplo, ¿sí? Es eso lo que quiero que miremos. Bueno, vamos a volver aquí. Vamos a empezar entonces a hablar un poquito del presente, ¿sí? En esta parte de clase que todavía tenemos. Entonces, nosotros usamos el presente simple en inglés para hablar de dos cosas básicamente. Lo usamos para hablar de hechos, ¿sí? De hechos, es decir, facts, lo que se llaman hechos en inglés. Y lo usamos para hablar de cosas que ocurren con regularidad o hábitos, habits, or things that happen regularly. ¿Sí? Para eso usamos nosotros el presente simple. Entonces, que un hecho, por ejemplo, algo que sea un hecho, algo que no puede cambiar, es decir, algo que ha sido, sigue siendo y seguirá siendo. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. ¿Sí? Eso es un hecho, eso no lo va a cambiar nadie. El agua hierve a 100 grados, eso es un hecho. Entonces decimos, water boils at 100 degrees. Water boils at 100 degrees Celsius. Esa C significa Celsius. Es decir, grados centígrados. Celsius. 100 degrees Celsius. ¿Sí? Entonces, para eso usamos nosotros el presente simple. Hábitos. Por ejemplo, cuando yo describo mis hábitos, yo digo, por ejemplo, I wake up at 6 a.m. every day. Eso es un hábito, ¿sí? Entonces ahí utilizo el verbo wake up. Perdón, aquí me quedó esto mal. At 6. No es 8, sino at 6. Hay que corregir eso. Eso es un hábito que yo tengo. I wake up at 6 every day. Miren que ahí at está siendo utilizado para hablar de tiempo, ¿sí? Lo que les decía ahorita. Es una preposición que utilizamos para hablar de tiempo o de lugar. Y por eso es que cuando yo les digo a qué hora es la clase, yo les digo at 6 p.m., ¿sí? p.m. Esa es la diferencia entre a.m. y p.m. Entonces vamos a mirar aquí otra presentación ya hablando del presente. ¿Cuándo usamos nosotros el presente simple? Vamos a empezar a trabajar esa parte. ¿Sí? Miren, la mayoría o la parte del tiempo mejor en inglés expresan las cosas en pasado o en presente simple. ¿Sí? Entonces, son unos tiempos muy usados. En este curso vamos a mirar 3 tiempos básicos: el presente simple, el pasado y el futuro. ¿Sí? Entonces,
Resulta que nosotros cuando vamos a mirar las estructuras de los tiempos simples son básicamente las mismas. Siempre vamos a tener un sujeto o pronombre, es decir, puede ser she o puede ser, digamos que ella se llama María, por decir algo. Entonces diríamos María walks, o she walks. Y presten atención a la pronunciación acá. Esta palabra la pronunciamos walk. Le ponemos una S al final porque resulta que hay una regla que me dice que la tercera persona del singular en presente simple debe llevar una S al final del verbo. Como María es una tercera persona, ¿sí? Es ella, el pronombre equivale a ella, she. Entonces le ponemos S al final al verbo. She walks o María walks. Entonces, first person. Acuérdense que decir first person es decir primera persona. Y tenemos singular y tenemos plural. Singular I, es decir, yo soy uno solo. Y plural, nosotros, es decir, we. I walk, we walk. Sí, mira que la L no suena. Vamos directo a la K. Walk. I walk, we walk. Second person. Second person, recuerden que equivale a you. Singular, you walk, es decir, tú caminas. O plural, you walk. Ustedes caminan. Y miren que tienen la misma forma. Sí, realmente tienen la misma forma. ¿Dónde va a cambiar? Como les decía hace un momento, la tercera persona. The third person singular. She walks, he walks, it walks. Es decir, ella camina, él camina, eso camina. Eso, recuerden eso, pronombre neutro para animal o cosa. They walk. Entonces, la tercera persona plural, recuerden, they walk. Es decir, ellas, ellos, o en el caso de cosas o animales, they también. They walk. Ahí ya no le ponemos la S, miren. Solo le ponemos S a estos tres, miren. Ojo que esto es muy importante. Muy, muy importante que recuerden esto. Solo le ponemos la S al final al verbo a estos tres pronombres. She, he, it. O a sus equivalentes. Es decir, si fuera María, en el caso de she. Si fuera, por ejemplo, David, en el caso de he. O si fuera the cat, en el caso de it. Es decir, en la oración puede ser pronombre o sujeto. Listo. Ahora, I eat lunch every afternoon. Every afternoon, es decir, todas las tardes. Yo como o yo almuerzo todas las tardes. Decir every afternoon equivale a decir Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Es decir, todos los días de la semana. Every afternoon, es decir, sin excepción, todos los días de la semana. I eat lunch. Max drives to work every day. Max drives to work every day. Entonces miren que aquí a Max, aquí al verbo drive, el verbo va hasta la E, o sea, el verbo en su forma simple va hasta la E, pero como es Max, le debo poner una S. Y esa S debe sonar cuando la digan. Entonces dice, Max drives to work every day. Max conduce al trabajo todos los días. We get up every morning. Nosotros nos levantamos cada mañana. Aquí tenemos un verbo que se compone de dos palabras. Get up. O cuando lo pronunciamos, normalmente hacemos una
conexión o un link, conectamos estos dos, y esta, en el inglés americano, esa T suena como una R. Entonces ustedes escucharán que dicen get up, hey, get up. Sí, eso se escucha mucho. Cuando vean televisión, pónganle atención a eso. La T, más para los americanos principalmente, sonará como una R. Y como el sonido que sigue es un sonido de vocal, up, get up, te la pego de ahí. We get up every morning. Nosotros nos levantamos cada mañana. ¿Sí? Ahora, Kyle calls Mimi. Calls, miren aquí otra vez, porque es Kyle, es el nombre de alguien. Y el verbo es el verbo to call, que es el verbo llamar. Call, el verbo llamar, pero le debo poner la S. Kyle calls Mimi every weekend. Entonces, weekend equivale al fin de semana. Saturday, Sunday, weekend. Every weekend, cada fin de semana. Entonces, como decía ahorita, hace un momento, habits equals usual activities. Entonces, actividades que son usuales son hábitos, ¿sí? Algo que yo acostumbro a hacer con regularidad es presente simple. Entonces, yo almuerzo todas las tardes, Max conduce al trabajo cada día, nosotros nos levantamos cada mañana, Kyle llama a Mimi cada fin de semana. Son actividades usuales. Ok, vamos a practicar entonces. Según lo que acabamos de ver, ¿qué forma de verbo vamos a ponerle a este pronombre we? Watch o watches. Watch o watches. What? Watch. Muy bien. Resulta que hay algunos verbos que terminan en CH, SH, X, ese tipo de verbos, o en S, ese tipo de verbos. Para yo ponerles ES, para ponerle la S, perdón, para la tercera persona, debo agregarles una E, como en este caso, watches. Watches, pero watches no puede ser porque es que el pronombre es we. Entonces, we watch television every day. We watch television every day. Aquí, con el pronombre he. He watch or watches. Watch or watches. ¿Qué creen ustedes? Es tercera persona singular, recuerden. Recuerden que a la tercera persona singular le ponemos la S. Es decir, she, he, it. A esos tres le vamos a poner S o en este caso ES. Entonces, he watches television every day. Watches. Watches. Suena así, watches. Que suena esa S al final. No, watches, no. No, watches. Watches. Ok, we. Y el verbo es eat. We eat lunch. Muy bien. We eat lunch at 12. Muy bien. Very good. Yara. Yara take a walk in the morning or Yara takes a walk in the morning. Take or takes? Take. Say. Takes, con la S, takes. Que suene bien esa S al final. Porque Yara equivale a she. Equivale a la tercera persona singular. My friend. Cuando yo hablo de mi amigo,
¿qué pronombre será? Singular. Singular tercera persona, ¿cierto? Right. Ay, Ok, entonces muy bien. Rides con la S. My friend rides her horse every day. Muy ¿por bien. qué Ray? ¿Por qué rides? Porque si, imagínense que yo les estoy contando algo de mi amiga, que es ella. En la Sí. conversación, para ustedes, ella será la Metí a tercera otro. persona. ¿Perdón? Dale, dale. Ok, porque en la conversación ella será la tercera persona. Sí, imagínense que estamos nosotros así hablando y yo les digo, hey, mi amiga galopa su caballo todos los días. Ella en la conversación es la tercera persona, porque nosotros somos dos en la conversación. Y ella entonces será la tercera persona. Equivale al pronombre she. Equivale al pronombre ella, o sea, tercera persona singular. Ok. ¿Sí? Por eso le ponemos la S. My friend rides her horse. Y aquí tenemos, de hecho, aquí tenemos algo que se llama adjetivo posesivo, que está en los videos que hay en la primera semana. Su caballo. ¿Sí? Para decir que es el caballo de ella, utilizamos este adjetivo posesivo. Como si fuéramos a decir her name. Yo quiero preguntar cuál es el nombre de ella. Entonces yo pregunto, hey, what's her name? What is her name? ¿Cuál es el nombre de ella? Aquí, asimismo, her horse, el caballo de ella. Listo. Y este tema de los adverbios de frecuencia lo vamos a dejar para la próxima, para que no nos quede mucho el tema. Listo. Enseguida entonces les voy a mandar la presentación. Nos vemos el próximo viernes para que terminemos con esto del presente simple. Si tienen alguna pregunta, cuéntenme, por favor. Así está bien, profe. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes, muchachos. Good night. Okay, Good teacher, good night. night. Good night to you too. Thank you very much. See you later. See you next Friday. See you next Friday. Nos vemos el próximo viernes.